Gloria le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a llevar una maravilla de una enseñanza que hace nuestro Señor Jesucristo en los libros apócrifos encontrados en Recuerde que la Corán. palabra tiene poder. Y el único que puede cambiar al drogadicto, gloria al Señor, es Jesucristo. Puede llevarlo donde usted quiera, a los antros, donde usted quiera, que a que cambie, que allí le aplicaron droga, que estuvo unos días medio ubicadita en su vida, pero vuelven y caen. Vuelve y los arremete Satanás, porque no es lo que quiera hacer la persona de cambiar, sino quien le cambie. Y quien cambia verdaderamente, quien hace una persona nueva en Cristo Jesús, es Jesucristo. La letra Vav, el alfa y la omega, el principio y el fin de todo lo creado. Yo soy el camino. Jesucristo. O sea, si yo soy el camino, soy la sanidad. Para tu hijo drogadicto, para tu drogadicto, para tu, gloria al Señor, que Gloria te echan de todas partes y te tiran a patadas porque eres inaccesible a la sociedad. Nadie quiere una persona perjudicial. Tu vicio, Nadie. Que lo fumas delante de la gente de bien, viendo, alcahuetearle no puede la comunidad, porque le van a enseñar a sus hijos a ir al mismo sistema. Y hay un gobierno, hubo un gobierno en nuestro país, Colombia, gloria al Señor, por 4 años, que dio ese libertinaje, que dio ese estatus de libertinaje, de que no se les dijera nada, no se les hiciera nada, y al no me lo toques. Que se les ese es el título del video, no me lo toques. En cualquier parte, en frente de la casa, en su propio edificio, oliendo el vicio, oliendo el marihuana, el bazuco, y que usted se lo aguante, porque si no se lo aguanta, van y se quejan, gloria al Señor. Entonces, le matan a usted. ¿A usted no le tocó, hermana? Qué pesado. Usted el que le toca a mí sí. No, ¡ay, está oliendo esto! Al que está loco por el vicio, a la que está loca por el vicio, a la que está vuelta a nada por el vicio, que no duerme de noche, el desespero de la droga, brinca y salta del desespero de la droga, que le tienen que buscar la droga, o se enloquece, tira, daña y hace y deshace. Entonces aquí esa amenaza, Jesucristo la cura, por el poder de la palabra. Satanás le dijo, escrito está Satanás, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está Satanás, que no convertiré las piedras en pan. Así que no conviertas tú las piedras en pan, llevando a esos drogadictos a un lugar y a otro. Llévale la palabra, predica la palabra, sigue con la palabra. Jesucristo es el camino. A Cristo, atribuye la verdad y la vida. Es más importante, porque a veces venimos a traer tribulación y no atribuirles una responsabilidad que es de escuchar la palabra. ¿Qué importa cuánto daño te quieran cuánta hacer, rabia les dé? No te importa, sigue predicando. Porque llevas el verbo de la palabra. Jesucristo es la única cura el puño de Cristo. Aún de la rebeldía de esos hijos que se vienen contra los padres y que les da vergüenza oírlos predicar y se han venido contra la madre y contra el padre porque ellos se avergüenzan del evangelio. Usted no le importa, siga adelante, unidos a la verdad. Siga adelante, predique la unidos palabra, a la justicia. Infunda la palabra y no confunda la palabra, porque hay también confusión. Hay partes donde usted se va a ir a predicar la palabra y también va a estar por ahí peleonando y enfrentándose con aquellos que le persiguen. No, usted a los que le persiguen les va a hablar la palabra, predicar la palabra y llevar la palabra. Que la palabra se encarga. Conoceréis la verdad y la verdad será libre. Y en mí no tendréis aflicción. No teman. Yo he vencido al mundo. Si Jesucristo ya venció, escrito está también la palabra. Que yo ya vencí al mundo con Jesucristo en mí. Jesucristo es el verbo, la palabra, no es la virgencita que te va a sacar de las drogas, no es fulano, no es perano, no es el centro, gloria al Señor, donde lo vas a meter por 6, 8 meses, 1 año, y de allá, cuando salió, porque estaba haciendo obra de él mismo, vuelve hacer el otra vez con propósito de ella misma, de hacer el propósito de salir de la droga, no fue capaz. Volvió y la volvió, volvió y vio sus propias amigas con las que andaba y con las que se empericollaba por allá, perdiéndose en los montes, en los capullos y metiéndose con los hombres para que le dieran una fumadita, solo una fumadita, si te acuestas conmigo, una fumadita, allá si te montas aquí en mis piernas y hacemos y haces como yo te diga o como yo te ordene, porque la droga prostituye, la droga destruye, la droga enloquece. Sí, jovencitas, jovencitos. Pero el verbo, la palabra, no se dejen guiar por las malas todas las amistades. cosas Usted en Cristo niña, Jesús.
las hace Que da nuevas en dolor Cristo verla al lado de Jesús. su papá. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Y ver cómo sus amigas la llevan es el verbo, la a palabra. probar el Y si cigarrillo. usted lee la palabra, busca la Coja palabra, cuidado con se eso. instruye con la palabra, se nutre con la palabra, aunque sus hijos se le pierdan ya grandes, en la adolescencia usted les enseñó la Biblia. En Que la la pequeñez niñez. usted les grabó esa semilla dentro del corazón. Y Y si en Dios eso quiere, nos vamos y a si Dios radicar. quiere, y si Dios quiere. Y Dios no quiere, y punto. El que se meta a las drogas sin Dios quiere, lo mata, se lo lleva, lo malogra, lo enferma, le hace daño. ¿Por qué? Porque, vea, yo me di cuenta con una criatura, gloria al Señor, que me dijo, hermana, el día que yo fui al mal, al otro día me enfermé. En mi casa resulté enferma. ¿Cómo? Sí. Y mi mamá nunca supo que yo el día antes había estado en un antro bebiendo trago. Y al otro día amanecí grave. Me hospitalizaron. Dios mostrándome que había caído en el pecado y que esa enfermedad de mi cuerpo me estaba mostrando que apenas era el comienzo de lo que yo iba a vivir si me zafaba de sus brazos. Escrito está, hermanos, que solo en Jesús tenemos paz, alegría y salvación. Aunque el mundo se esté volteando y aquí le estén disparando plomeras a usted de odio, usted en Jesucristo anda con paz. Y así Vamos pasó. a ir a grabar. Y dijo la muchacha, fui a un antro, de ahí salí borracha con unas compañeras y entregué mi virginidad a alguien que no supe, yendo con mis compañeras de sinvergüenzura. Y lo peor, ¿sabe qué fue, hermana? Que resulté preñada. Otra, gloria al Señor, me contaba y me decía, por ahí por Facebook, me decía, hermana, cuando yo conocí el Evangelio de Cristo, conocí la palabra de Dios y me llevaron unas malas amistades de unas compañeras que fueron a la iglesia, gloria al Señor, y me empezaron a mostrar como una vida muy bacancita ella, esa bacanería. Y yo empecé a acompañarlas cuando salía del colegio, de la escuela. Me llevaron a hacerme un tatuaje. Me lo hice en la pelvis, que mi mamá no viera donde estaba tapado. Cuando yo salía de la iglesia, me ponía abajo el pantalón ombliguero o debajo del ombligo, gloria al Señor, para que se me viera. Pero cuando yo iba a la iglesia, iba con bien tapadita. Y nunca supieron que aquello me lo había hecho. Pero lo peor fue, ¿sabe qué? Que al otro día de yo haberme hecho eso, me empezó un vómito. Me empecé a enfermar. En mi casa decía mi mamá que la bendición se estaba perdiendo en mi vida. Que qué era lo que pasaba, que qué estaba haciendo yo al escondido, por debajo, sin que mis padres se dieran cuenta. Y yo estaba haciendo ya cosas que no eran agradables a Dios. Que no importaba cuánto mis padres se opusieran. Que yo había tomado esa decisión de escoger hacer algo que era despreciable para Dios, diciéndole a Dios, no me agradan tus leyes, yo llevo las mías por mi propia cuenta. Y esa no es la gobernatura que tú quieres para tu vida, que Dios quiere para tu vida. Es la que tú desearás, pero Dios no le agrada. Y qué lindo no llevarle la dirección a Dios y decirle, Dios, yo te amo. En esta tierra he caminado frente a tantas adversidades, frente a tanto corrinche de hombres y mujeres y de gente, frente al pecado. Y lo he vivido de cerca, pero no lo he practicado. Lo he visto de cerca y lo he visto cómo lo viven los demás, pero nunca han terminado bien. Nunca han terminado saciados, nunca se sacian. Te haces uno aquí y mañana quieres otro, y quieres otro. Te bebes uno aquí y mañana deseas, tienes sed por tomarte otro. Te fumas uno aquí y mañana quieres fumarte el otro. Ese ya pasó, ese no te quitó la sed. Y vas a seguir buscando cómo calmar esa sed. La sed te la va a calmar Jesucristo cuando te apacigues y cuando creas y confíes que solo Él puede llevar tu dirección. Así me pasó a mí, gloria al Señor. Estuve con gente tatuada, estuve con gente con aretes, que en el ombligo, que en los senos, que aquí, que acá, compañeras de trabajo, gloria al Señor, en mi trabajo. Y era duro, hermanos, porque aquellas siempre me veían diferente y no les agradaba. Yo no les caía bien. No vas a caer bien en un vecindario, no vas a caer bien en un barrio, en una ciudad, en un país donde los otros practiquen aquel camino que es contrario
al que tú leíste en la Sagrada Escritura, que era el verdadero. Pero aún así, vamos a seguir, gloria al Señor, luchando hasta el día que Dios desencarne nuestra alma y nuestro cuerpo y que te salves tú, que te protejas tú y que sabes que hiciste algo por tu vida. Lo demás, que vivan como ellos quieren, respétales eso, no te opongas, no te metas, porque ahí terminas peleando con la necedad. Y Satanás es padre de mentira y Satanás es un necio. Y al necio no le gusta, gloria al Señor, que se le corrija. Satanás no tiene poder ni autoridad. Por eso le llevamos el evangelio a toda criatura y que las señales sigan a los que creen. Que el que cree, dice la palabra de Dios, el que crea, ese le es posible. El que no crea, problema de él. Pero usted cumplió ¿con qué? Con llevar el evangelio de Dios. Aquí hay una misiva maravillosa que es bueno que usted la escuche. Podrían haber muchos otros tesoros ocultos Ahí está. por descubrir en Enseñándole el tesoro oculto de Jesucristo, el verbo, la palabra en nosotros, las 22 letras hebreas reveladas en nosotros y la culminación del hecho de Cristo clavado por usted y por mí. Escuche la palabra de Dios. La otra profecía oculta. Profecía oculta. También trata sobre la letra Bab, pero esta vez estará directamente conectada con las letras Aleph y Tab, que también vimos brevemente antes como dos nombres para Jesucristo. La primera aparición de Aleph y Tab se encuentra en el verso como la cuarta palabra. Luego aparece la segunda aparición de Aleph y Tab como la sexta palabra del verso. Pero recuerda que la ocurrencia de la sexta palabra tiene el conector de clavos Bab añadido. Esto es muy sorprendente, ya que esta palabra de 3 letras aparece unas 3000 veces en las escrituras. Confirmed in the Greek word definition. Vamos a This word means to cause to be loosened from. Vamos a traducirle español. Anything that needs to be loosed implies something was previously bound. In our case, all humans were in bondage to Satan for 4000 years and were bound for hell. Therefore, a Jesus' ponerles resurrection started a new Jesús. creation. Jesús, pero en español. Este periodo incluirá la edad de la Iglesia de 2000 años, 2 días, seguida por la época de 1.000 años, 2000 años día son de 2 días descanso, para Dios. del reinado milenial de Los 2 Cristo. días de Génesis 1 al Estamos 31. al final de la era de la Iglesia de 2.000 años, así que el regreso de Cristo es muy inminente. Solo después de 3000 años desde la resurrección de Cristo, 1. El diablo y todo mal sean puestos en esclavitud eterna final, Apocalipsis 20:10, 2. La antigua creación del cielo y la tierra pueden ser consumidas con fuego, 2 Pedro 3:7, y 3. Pueden crearse un nuevo cielo y una nueva tierra, Apocalipsis 21:1. De las palabras de Jesús se deduce que proclamaba, su obra física en la tierra como hombre mortal era morir por el pecado humano y redimir a la humanidad del reino de las tinieblas, estaba cumplida. Gloria Esta a Dios. obra fue su logro más directo, al cumplir la imagen clara del Tab. Pero como hemos aprendido, hay otro significado para que se acabe, por lo que ocurre directamente 3 días después de su muerte. Gloria a Este Dios. acto de Dios Escuche con claramente atención. significa y marca un nuevo comienzo creativo, que nunca antes había estado disponible. Esta obra de resurrección de Dios en Cristo selló la caída inminente de Satanás y elevó a los seguidores de Cristo hacia una nueva realidad creacional de vivir en Cristo. Al ser hechos en Cristo una nueva creación, ahora estamos muy alejados del mal de este mundo, habiéndonos reconciliado plenamente para estar con Dios para siempre. Alabado sea el Señor. 4. Tab, marca de la cruz de Dios para obtener. Hemos tratado este tema en otras lecciones, pero merece la pena repasarlo de nuevo, para todos los nuevos lectores y suscriptores que fueron guiados por el Espíritu Santo para venir a estudiar la Biblia aquí. Esta letra hebrea Tab tiene una aplicación interesante para la iglesia hoy en día. Se nos dice en Mateo 16:24 que Jesús dijo, si alguien viene después de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, Tab, y me siga. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús al pronunciar las palabras para que levantáramos nuestra cruz? Tab. Básicamente nos ha instruido a dejar de vivir para nosotros mismos y para nuestros fines independientes. En otras palabras, dice que vengas a poner fin a tu vida mortal y convertirte en un seguidor espiritual renacido después de morir para ti mismo.
negarse a sí Para que mismo. podamos tomar una cruz de tab y seguir a Jesús, Sí, el se mundo requiere que vayamos a la cruz y la levantemos. nos Hablemos va a de este ofrecer muchas concepto con más cosas, profundidad. pero Este símbolo de la cruz sea del tab puede verse como un punto de inflexión guerrero para de todo su ser propia humano. vida. También podríamos llamarlo la elección más significativa de Dios para una nueva dirección, provista para toda la humanidad. Esta imagen transversal representa un mapa de dos carreteras con una intersección central. Cuando llegamos, y todos llegaremos a este punto de decisión, estamos en el centro de una intersección que representa el punto de decisión eterno definitivo para la consecuencia eterna. A cada ser humano se le ha concedido el derecho libre de elegir seguir avanzando en la dirección de la marca de la muerte eterna en el infierno, o podemos arrepentirnos y cambiar nuestro punto de dirección hacia la vida eterna. Lo hacemos eligiendo creer en Jesús y cambiando de dirección hacia conocer el destino de la marca de la vida eterna de Dios. Este es el propósito de Dios para todos, y Él lo proveyó, por la muerte del Señor Jesús, que vino a traernos a su luz y vida de conociéndole. Desde la muerte de un hombre llamado Jesús colgado en una cruz, ha proporcionado a cada ser humano el único punto de salida disponible, de continuar por el camino estándar ancho de la autopista hacia el infierno. Jesús dijo que la mayoría del mundo elegiría este camino de destrucción, pero nadie se ve obligado a hacerlo. Jesús murió en una cruz, tab, para convertirse en la única puerta de salida del camino elegido que Adán nos dio y condujo a la muerte eterna. Dios en Jesús eligió convertirse en la elección humana correcta para nosotros, ofreciendo libremente a cualquiera el don de la vida eterna. Simplemente necesitamos creer en que Él será clavado a los postes de una cruz de madera, experimentando la muerte por nosotros en el infierno y luego resucitando de entre los muertos. Este acto de amor nos dio algo inesperado, nuevo, significativo, poderoso y profundo en lo que creer. Uno de los mensajes definitivos del tab, cruz, fue que Dios nos dio una nueva cruz, tab, marca hacia la que viajar. Y es por nuestra fe en su señal visible y marcada de su muerte, sepultura y resurrección, y por llamarle nuestro Señor, que nos da la confianza esperanza de nuestra misma experiencia de resurrección en un futuro próximo. Al llamarse Jesús a sí mismo el Aleph y el Tab, siendo las primeras y últimas letras del idioma hebreo, nos estaba dando una pista importante sobre quién era y qué hacía por nosotros. Por favor, recordad que el Aleph es la primera letra del alfabeto y el Tab es la última letra. Y al unir estas dos letras obtenemos la palabra hebrea H853, que aparece más de 6.000 veces en el Antiguo Testamento. Sigo creyendo que cada suceso nos apunta a Jesús de alguna manera. La primera carta de Aleph, como deberíamos conocer, es la imagen del buey como un sirviente fuerte. La última imagen de la letra, como hemos aprendido hoy, es la imagen de la cruz en hebreo antiguo, que significa una marca o señal. Juntando estos dos objetos llegamos al significado, empujar al buey sirviente hacia la marca. Recuerda que, en la antigüedad, los agricultores colocaban un yugo sobre sus bueyes fuertes y luego lo sujetaban a un arado. El propietario colocaba entonces un marcador a lo lejos para arar. Esto se hacía para que pudieran viajar en línea recta a través del suelo para plantar semillas y producir frutos. ¿No suena interesante? ¿Te das cuenta de que estas dos cartas, Aleph y Tab, solo describían la obra de Dios para salvar a cada ser humano? Lo sabes si has estudiado las parábolas de Jesús en los Evangelios. Te vendría la pena ir ahora, volver a estudiarlas y ver cuántas tienen que ver con la agricultura y la producción de fruta. En estos ejemplos naturales encontrarás que la siembra se realiza con la palabra de Dios y que, si se produce fruto, este crecimiento causa la salvación humana. Lo que hemos encontrado es que en estas dos cartas, Aleph y Tab, que Jesús afirmaba ser, estaba en la visión conjunta de todo el plan de salvación y la obra de Dios para difundir su semilla salvadora, que es la palabra de Dios. Dios envió su semilla al mundo y se hizo su Hijo. Jesús fue Dios el siervo fuerte manifestado, que sembró semillas en el corazón de todos los que quisieran escuchar. Todos los que escuchaban atentamente y depositaban su firme confianza en Jesús serían salvos para entrar en la creación de la Iglesia del Nuevo Alianza.
Podemos ampliar aún más este tema con el hecho de que, cuando somos salvos, nos liberamos de Satanás, y nos unimos de nuevo a Cristo como dos bueyes enyugados que tiran y trabajan juntos para alcanzar el punto final de nuestro llamamiento vital. Jesús nos invitó a todos a tomar su yugo, porque es fácil en Mateo 11:29. En esta afirmación, Jesús afirma que Él es el Aleph, que es Dios, con quien seamos yugos. Ser yugo significa estar en alianza, y este es nuestro siguiente tema. 5. Tab, la marca del pacto. El siguiente significado muy importante de la letra Tab es que también se define como un signo o una marca. Pero esta marca es diferente de la marca del objetivo vital que aprendimos en la sección anterior. Esta señal o marca fue implementada primero por Dios en la carne. Esta era una marca externa como cicatriz, que se realizaba al hacer un pacto entre dos individuos. Este tipo de marca de pacto aparece varias veces en la Biblia y todavía se realiza en muchos lugares del mundo hoy en día. Describimos el proceso básico de lo que Dios está enseñando. Durante la firma de un pacto entre dos humanos, cada uno usaba un instrumento afilado, como un cuchillo, para hacer una marca de corte en su carne, ya fuera en las manos o en las muñecas, para hacer que la sangre fluyera. Ambos compañeros sangrantes del pacto mezclaban su sangre tocando sus manos o muñecas cortadas, y esto hacía que el pacto quedara vinculado mientras ambos estuvieran vivos. Esta ruptura del pacto también resultaría en una marca personal visible y duradera llamada cicatriz. Una cicatriz individual de pacto podía verse en el cuerpo de esa persona, como un recordatorio continuo de que estaba en un pacto con otra persona. O un humano pactado podría mostrar su marca de pacto en la mano o la muñeca, para recordar a su compañero de pacto su compromiso de ambos a cumplir las promesas del pacto. Esta marca también podía mostrarse a cualquier otra persona en la tierra, incluso a un enemigo, para verificar que tenía una relación de pacto que su enemigo tendría que afrontar si le atacaba. Si alguien era inteligente, haría un pacto con la persona más fuerte que pudiera, y esto garantizaría su paz y seguridad contra todos los enemigos. ¡Wow! El primer evento de pactación entre dos humanos ocurrió en el Génesis 2. Dios creó a un hombre, lo llamó Adán. Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, y Dios lo adormió y le quitó una costilla de un costado. Este tipo de procedimiento quirúrgico normalmente provocaría el flujo sanguíneo. De esta costilla, Dios hizo a una mujer, que sería la esposa de Adán. Este fue el modelo creado por Dios para un pacto matrimonial entre hombres y mujeres, Génesis 2:24, y es el patrón para todo pacto matrimonial continuo, incluyendo a Cristo y la Iglesia, Efesios 5:32. Desde ese día, Adán podría haberle mostrado a Eva la cicatriz en su carne, como señal de que ambos estaban hechos de un solo cuerpo. ¡Wow! ¿Recuerdas cuando Dios hizo el pacto con Abraham en Génesis 17? Como parte de este pacto, Dios exigió que todo varón fuera circuncidado. Y que cualquiera no aceptara y no se sometiera a esta marca en su carne, ese hombre no formaba parte de ese pacto. Este corte de la carne de Abraham dejó una cicatriz externa de pacto que no pudo deshacerse ni volver a hacer. Al menos, 3 cosas llevaron a cumplir este acto de pacto. Primero, hubo el corte inicial de la carne, que causó dolor y sangrado. Segundo, esto dejó una marca permanente en la carne del hombre mientras viviera. Tercero, hacer este pacto hizo a este hombre único, separado y diferente de todas las demás personas en la tierra, porque él tenía un pacto con el Dios Altísimo, y ellos no. Por último, es importante saber que la marca de la alianza de Dios normalmente nunca era vista por otros humanos, ya que era única y estaba cubierta. Este patrón de circuncisión continuó a lo largo de la historia de la nación natural de Israel. Pero Dios también mató animales en la antigua alianza, y su sangre fue rociada sobre todos los pueblos del pacto que salían de Egipto en Éxodo 24:8. Por lo tanto, el patrón de cortar carne, producir sangre y hacer que se mezcle con quienes están de acuerdo en el pacto, continúa. Pero ahora saltamos al nuevo pacto en Jesús y descubrimos que los patrones de estas marcas naturales del pacto siguen ocurriendo.
pero ahora están siendo implementados por Dios en el reino espiritual invisible, en lugar del reino humano visible externo. Hebreos 12:24 y a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre de aspersión, que dice cosas mejores que la de Abel. Ed 13:20 Ahora Dios de paz, que trajo de los muertos a nuestro Señor Jesús, ese gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. Está muy claramente escrito en el Nuevo Testamento como el derramamiento de la sangre de Jesús sobre una cruz. Tab implementó un pacto de Dios completamente nuevo entre cualquier humano, judío o gentil, que recibiera su sangre. Porque Jesús derramó su sangre, no estamos obligados a cortar nuestra carne externa y sangrar para crear una marca visible de la carne del pacto. Pero esto no significa que ninguna carne tenga cicatrices en el nuevo pacto. Aquí hay un dato importante de todos los pactos con Dios jamás hechos. Ningún ser creado ha podido cumplir un pacto con Dios. El primer pacto revelado conocido en la Biblia con Lucifer, el ser angélico supremo, fracasó debido a su rebelión. El pacto adámico entre Dios y el hombre fracasó debido a su rebelión. El pacto matrimonial con Israel también fracasó debido a su rebelión. Como Dios es santo y sus estándares de perfección son tan puros, Dios tuvo el reto de cómo salvar a su hombre creador más amado, a quien había creado a su imagen, según su semejanza. Por tanto, en la sabiduría de Dios, resolvió este problema convirtiéndose en un hombre en su creación que podía y mantendría su necesario estándar de perfección del pacto. Luego, por la gracia a través de la fe en Jesús, Dios incluyó a todo ser humano que creyera en su obra, el derecho a ser identificado ante Dios en el nombre y el cuerpo de Jesús, Amén. quien es nuestro mediador eterno entre todo ser humano imperfecto y el Dios Santo. Amén. Ed 12:24. Es muy importante recordar que, debido a que el cuerpo de Jesús fue colgado en una cruz para nosotros, las cicatrices externas en sus manos y pies por los clavos, y la lanza romana que le atravesó el costado, siempre serán un recordatorio visiblemente Así es, marcado amén. para todos los humanos que se identifiquen como en Él. Esto será un recordatorio eterno de su gran amor, gracia, misericordia y sacrificio, JN 20:27, que tuvo lugar para salvarnos. Cada vez que veamos a Jesús durante nuestra existencia eterna, los recordatorios físicos externos serán prueba suficiente para recordar lo que hizo por nosotros. Amén, así es. Podemos recordar fácilmente cómo nuestro pacto salvador fue implementado a través de su carne y sangre, que nos fue dado libremente. Pero también hay otra nueva marca de pacto espiritual otorgada a cada ser humano salvado. Esta marca espiritual no se ve con los ojos naturales, y es muy parecida a la marca de Abraham. Jesús no necesitaba personalmente ninguna marca espiritual interna para su obra salvadora. Pero los humanos sí. Los humanos recibirán un nuevo cuerpo inmortal en la resurrección. Pero cuando fuimos salvos, recibimos un espíritu completamente nuevo, 2 Corintios 5:17, y Dios hizo una obra de pacto espiritual dentro de nosotros, como su prueba firmada de nuestra salvación. En lugar de una marca externa como Abraham, a los cristianos se les da una marca espiritual interna de recordatorio para beneficio de nuestro enemigo espiritual, el diablo, para que la vea. Esta nueva marca interna ocurre solo en nuestro espíritu invisible. Rom 2:28 Porque no es judío, que es judío por fuera, tampoco lo es la circuncisión, que es exterior en la carne. Rom 2:20. Gracias le damos a Papá Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Había una enfermedad en la primera carta de Nicodemos, mandada por Jesucristo, y contando las cartas en Jesús, y que había una enfermedad justo, me está destrozando antes. Yo era un hombre lleno de energía, sabía mostrarme suave y compasivo con los que me rodeaban. No sentía esta continua irritación e impertinencia, impaciencia también insoportable, necesidad insoportable de quejarme sin cesar a los demás. Solamente ahora descubro que en mí es tan desagradable ser así como soy, características de ser perseguido, que como una vid silvestre desea trepar sobre cualquier cesto y está resentida contra todos porque ninguna la acerca. Gloria al Señor, al sol, tanto como ella desearía. Antes sabía negarme a tantas cosas, hoy apenas cumplo
los ayunos prescritos. Aquí dice también Nicodemo, gloria al Señor, cartas de Nicodemo, dice, también reconozco que me estoy volviendo intolerante con los demás. Cada vez me siento más alejado de mis averín, del gran consejo. Me aburren más, gloria al Señor, mortalmente, sus incansables disputas sobre el tema de las purificaciones y sus discusiones. Y dice también, y he venido entonces, se puede pasar toda una vida cumpliendo escrupulosamente las prescripciones, he venido pensando en eso, y sin embargo no recibir nada a cambio, porque he tenido que ser, gloria al Señor, yo víctima de esta enfermedad. Toda la ley se resume en las palabras del Salmo, haz, hombre, lo que te mande el Altísimo, y Él nunca te abandonará. Leí aquella palabra y me tocó el corazón. Nunca me abandonará. Nunca, no hay muchos nombres en ese nunca que hayan ayudado a observar la pureza. He hecho ofrendas y meditación, las alacas y agadas tan tenazmente como yo, ¿qué no he hecho para llevar a la iglesia? Es verdad que las escrituras narran la historia de Job, pero aquel idumeo en primer lugar no era fiel y en segundo lugar no sabía cómo se sirve al Todopoderoso. Sequiná. La sequiná se obstinaba en que no quiere reconocer que toda persona peca, sino vigila constantemente su propio ser. Sin descanso, gloria al Señor, de la pureza de sus pensamientos y poner a descansar sus pensamientos. Gloria al Señor. La enfermedad devora el cuerpo del ser más querido y es algo a lo que es imposible resignarse. Por eso me he llenado de fobia y de odio contra las cosas de Dios. Decía esta carta que tengo el presentimiento de que algo malo se prepara en momentos así, ¿verdad? Uno prefiere sentirse libre para poder estar alerta y vigilar. Estas cartas las manda Nicodemo, gloria al Señor, las manda, más parece como si el dolor se encaminara en él, porque dice que el dolor está allí, pero nadie le ayuda, nadie le salva, nadie le reconoce. ¿No será que cada uno de nosotros vive en una prisión? Se pregunta él mismo. Terrible es pensarlo, pero es bueno pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque todo es cierto y todo en ciertos grados son dignos de compasión. ¿No será que cada uno de nosotros vive en una prisión? Y cuando contempla la casa de otro pensando con envidia en la casa del otro, no sabe cuánta está su alma metida en la cárcel de ese otro que está envidiando. Y piensa en esa felicidad del otro, no se ve en realidad en su propia felicidad, sino como otra prisión. Entonces, si lo que ha de venir ahora al mundo ha de provocar un cambio verdadero, es necesario que traiga también una contestación a la falta de sentido de nuestras vidas. Jesucristo le dio sentido a nuestras vidas. Aquí la segunda carta de Nicodemo dice, viendo padecer a Ruth, intento a todas costas hacer algo. Puede que esto no sea sino un inconsciente buscar remedio para mi propia desesperación. Ruth, gloria al Señor, alaba al Señor, respira por Dios, que es como un gemido que hace, oh Adonai. Esto sobrepasa las fuerzas humanas. Job perdió a sus hijos, pero no se está escrito que fuera testigo de sus sufrimientos. Sus hijos no vieron el dolor de Job. El dolor ajeno no lo vieron. Crea un mundo cerrado de dependencia, un mundo en el que es posible vivir y del que no se puede huir, ni con la muerte, aunque a decir verdad, cuando se ha de escoger entre el dolor y la muerte, no se elige ninguno de los dos. Estas son unas cartas de Nicodemo que dejaron un mensaje como de reflexión a que nosotros no envidiemos lo de los demás, no busquemos en que los demás sean, sino que seamos nosotros esa semilla, porque es de Nazaret verdad. Seguí preguntando
Desgraciadamente sí, contestó el archisnagogo. Creció entre nosotros como un cachorro de lobo. Entre perros, exclamó el levita con odio en la voz, hablando de Jesús. Cuando alguien ya se siente solo, abandonado, y que no está de acuerdo con su propia vida, Nicodemo es un doctor que le gusta completar la ley con vuestras propias enseñanzas. No hay en ello ningún mal, pero él quiere encontrar la verdad y escribir solamente la verdad. Entonces, al otro lado, las cruces que hace 25 años plantó Coponio, dice, debían proyectar sus sombras sobre Nazaret. Estuve allí hace poco, dice, gloria al Señor. Y ese hace poco, en verdad quiero encontrarlo, de que me hablaron del hombre de Nazaret. Saben bien que toda enseñanza, fe y mortalidad termina en el momento en que cualquier aventurero del desierto termina en el momento en que cualquier aventurero del desierto comienza a imitar a Jesús, a Judas, Macabeo y Séforis. No lo olvides, esta situación es la misma colina de Nazaret. En verdad que la misma, al otro lado de las cruces, encuentran que ven a uno donde transcurrió su infancia, la fama de Nazaret, todo es buena, pero pensé que la voz pública también puede estar equivocada. Entonces él quiso ver a Jesús él mismo. Y aquí empieza él a meditar solo. Debo confesar que me gustaron aquellas muestras de respeto. Al dirigirme a Nazaret esperaba encontrar lo peor, grosería y falta de educación en Nazaret, pero quedé agradablemente sorprendido. El posadero en el hotel donde me quedé me sirvió la comida a la sombra de una robusta higuera. Me levanté para rezar las oraciones que siempre rezaba como buen católico o buen romano. Cuando acabé y me disponía a comer, oí un grito. Rabí, no comas, me dijeron. Levanté la cabeza extrañado. Unos hombres entraron en el patio. Por sus vestiduras se adivinaba pronto que se trataba de los ancianos, gloria al Señor, gnósticos de la sinagoga local, al archisinagogo, el celiad, el tarquista y varios velatín. El levita les había conducido hasta allí y todos llevaban el tilis sobre el hombro y la filastería en la frente. Parecía gente piadosa y digna. El archisinagogo llamó al posadero y le preguntó severamente si los utensilios y la comida que me habían servido no habían sido contaminados por algún contacto impuro, pero quedó demostrado que sus temores eran infundados. Entonces el Ros, mostrando una gran alegría por el hecho de haber querido honrar con mi presencia su mísero pueblecito, luego me pidió disputas por haberme gritado en el momento que iba a comer. Estas cartas las cuenta Nicodemo de todo lo que sucedió cuando fue a averiguar sobre el sacrificio de Jesús. ¿Podíamos saber, ilustre rabí, que se te ha traído a nuestro pueblo? Preguntó al fin archisinagogo. El archisinagogo, Nazaret es un misterio lugajero y no tenemos aquí nada que pueda alegrar los ojos de tan distinguida visitante. Además tiene mala fama, pero es una fama injusta, créeme, rabí. Es verdad que ha sido aquí gente de toda clase, pero donde hay pecadores, a medida que vamos trabajando y enseñando al pueblo la palabra del Señor, se van saliendo del pecado. No lo pongo en duda, respondió Nicodemo. Rabí, mañana en la sinagoga, ¿no queráis alegrar nuestros oídos con tus doctas palabras? Y hace tiempo que no viene nadie a visitar nuestra sinagoga ante nosotros, y nadie famoso como tú, de gran honor. Le hacen ver a él que es un personaje grande, mira a otros, y él se queda pensando y recuerda que Rabí Judá está en lo cierto, exclamó una voz alta. Este nombre ha deshonrado nuestro pueblo, por su culpa se habla mal de Nazaret. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Akenedés, Simón Bar Ará. Ha mencionado ahora este mínimo, no nos gusta hablar de él, confesó conciencia, porque había escrito el Zohar, ya bien informado e iluminado. Lo hemos excluido de la sinagoga por blasfemo y le hemos lanzado al harén.
pero va impunemente por el mundo, predica y engaña a la gente. Debería morir lapidado, terminó secamente aquel sacerdote o aquel rabí. Aquí entonces nos damos cuenta que quien hable y despierte a Jesús dentro de ellos, estos tiempos tienen que abandonar la ciudad, esconderse en las cuevas, y gritó, gloria al Señor, el Señor Jesucristo en la cruz, tengo sed. ¿Sed de qué? ¿De venganza? No, de paz, de amor, de respeto. Que cumplieran las obligaciones a cuidar a su madre, a su padre, exclamando de cómo un hijo puede aprender a amar a otros, su padre y su madre, no por el amor que le enseñe su padre y su madre, sino por el amor que Dios despierta en nuestros corazones, iluminándonos con su palabra. José fue según parece, un buen artesano, margullero archidenado, hacía bien el trabajo, pero según estos sacerdotes, Jesús les hizo vergüenza. Jesús avergonzó a Nazaret. Y tímidamente, en puntilla, nos damos cuenta que también la Herodías dijo algo a su hija, de que le mocharan la cabeza a Juan y le pidiera la cabeza de Juan a su padrastro, tío, y es por la sencilla razón de que también Juan predicaba la verdad. Se hizo un predicador de la verdad, de la justicia. Y eso no es agradable a nadie que hable de Jesucristo, de la verdad. El que traiga palabras de pecado, de cambios, pero cambios, gloria al Señor, erróneos a tu propia vida, de pronto esa voz la oyen, y esa no es la voz del Maestro. Aquí entonces inclina sobre nosotros y nos habla con voz quejumbrosa, parecía la de un mendigo de la puerta de Efraín. ¿Por qué dormís? ¿No habéis sabido velar ni una hora? Cuando le dice a sus discípulos. Bajo las ramas estaba muy oscuro, a pesar de que la luz de la luna, más clara, ahora cubría las copas de los árboles, como si fuera escarcha. Su voz gemía en la oscuridad. Por un momento entró en una mancha de luz lunar y pude ver su rostro por la frente de Moisés. Era terrible. ¿Has visto nunca la cara de un hombre que ha sido lapidado? La suya estaba igual blanca como traída por el dolor, tensa como una cuerda. No digo mal, no como la cara de una persona lapidada, sino como la de un ahogado que ha estado ahogándose lentamente y luchando con desesperación hasta la última bocanada de aire. La noche era helada cuando Jesús llegó al pórtico donde los encuentra dormidos a los discípulos, y él se inclina sobre ellos murmurando palabras que salían entre aquel estertor como chispas cuando se afila un cuchillo. Hablaba bajo. A mí me pareció que gritaba, dice Nicodemo. ¿Y sabes a qué parecía este grito? Al de un mendigo lisiado, que no puede pasar por entre la multitud. ¿Cuántas veces lo hemos oído en medio de una aglomeración, como el grito de un pájaro quejumbroso y dolorido? Ahora su voz semejaba a un grito así. ¿Por qué dormís? Dice Nicodemo que él oyó, que él repetía, ¿por qué dormís? Os he prevenido, no duerman, necesito orar, estad en vela, orad, solo la primera tentación que llegue van a caer. La tentación van a llegar sola, la 10ª llegada con la 5ª, la 20ª con la 9ª, la última con todas las otras. Alzó una mano y se la pasó por el rostro tambaleándose. Se volvió al lugar donde antes había estado orando. Primero era una sombra invisible, la penumbra, pero luego resplandeció con una espada, como una espada. Aquí vemos una lamentación de Jesús cuando ve a los discípulos, y esto es de honor llevar esta palabra del Señor grabada con estas letras maravillosas, las cartas de Nicodemo. Voy a llevarle una parte de estas cartas, vamos por la 291. Copas de los árboles como si fuera escarcha. Su voz gemía en la oscuridad. Por un momento entró en